Bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la serie que iniciamos la semana anterior sobre una gran iglesia. Y es un placer poder estar junto a ustedes. No importa la hora en que usted nos haya buscado, ya sea en la página de la iglesia en línea o por redes sociales, YouTube. Qué lindo que esté con nosotros en esta ocasión. Y no se olvide que usted tiene que seguirse cuidando en medio de esta pandemia que tenemos que enfrentar, ¿ya? Hoy tenemos un tema muy interesante porque tiene que ver con grandes oraciones. Ahora, el tema es conmovedor porque a nosotros nos va a hacer pensar bastante sobre cómo hemos estado orando y por si acaso no vayamos a pensar que lo que vamos a exponer en esta ocasión va a ser quizás una crítica dañina a la manera en que usted ora, sino más bien darle cuál era el sentido de la oración que los discípulos del primer siglo tenían siempre presente al momento de orar. Ahora bien, la semana pasada nosotros dejamos muy claro un punto, que la iglesia nació como un movimiento que comenzó con la predicación, la muerte en la cruz y la resurrección de Jesús de Nazaret, y que luego de su resurrección y ascensión los apóstoles recibieron del Espíritu de Dios y ellos pudieron llevar a cabo la obra de la predicación del Evangelio, del querigma, y a su vez la edificación de los nuevos creyentes de casa en casa, que desde Jerusalén, con aquellos que fueron más de 3,000 personas, desde Jerusalén se comenzaron a expandir de la forma en que usted agarra una piedrita y la lanza al agua, la lanza al océano en un lago, y usted luego ve de que esas ondas se van replegando y se van expandiendo poco a poco. Así fue el inicio de la iglesia en el primer siglo. Ahora, pensando en crucifixiones, porque el mensaje de la crucifixión tiene una particularidad muy interesante. Por lo menos hay solo dos personas en la historia que de alguna manera los historiadores han recogido las evidencias de eso. Fue la de dos personas. En sí, solo podríamos comentar los nombres y las identidades de quienes fueron estos dos crucificados. Usted puede pensar uno de ellos es Jesús, ese es uno, y el otro fue Espartaco. No se olvide que Espartaco, allá por el año 70, más o menos, antes de Cristo, comenzó con una revolución de esclavos, ¿no? Habiendo comenzado en una pequeña ciudad en Capua, ¿no? Espartaco se alió con otros gladiadores, así como él, y fueron liberando esclavos de ciudad en ciudad, haciendo una gran matanza. Muchos romanos, muchos ciudadanos, inclusive muchos soldados murieron allí, y de lado y lado. Fue una guerra encarnizada. Y eso a Roma le daba mucho miedo, porque el 70% de la población dentro del imperio eran esclavos, ¿no? Y la diferencia eran los ciudadanos romanos. Entonces a Roma sí le dio mucho miedo. En todo caso, cuando Espartaco es vencido en la última batalla, allí se disputarán, pues no, si fue Pompeyo, si fue Craso, pero el tema es que cuando los atrapan y ya queda el último reducto de esclavos allí que están rodeados y ya no tienen cómo pelear y cómo defenderse, los crucifican a toditos. Los crucifican a toditos y ponen las cruces a lo largo de las vías que conducían a la ciudad del imperio, con el fin de que, a la ciudad capital del imperio, con el fin de que la gente sepa lo que acontece si tú desafías a Roma, ¿no? Y la imagen de la crucifixión en aquel entonces era terrible, porque dejaban que el muerto se quede allí por días, es decir, que se hinche, que se pudra y que sea todo un espectáculo grotesco, con el fin de que a nadie nunca más en su vida se le ocurra desafiar al imperio romano. Ahora, Espartaco podría haber tenido quizás una linda agenda, más o menos, de que todos los hombres debemos ser iguales, de que no debe haber este maltrato del amo hacia el esclavo, no deberían existir amos, bueno, cosas así. Sin embargo, la agenda de Espartaco quedó de este tamaño versus la agenda de Jesús de Nazaret. ¿Y por qué? ¿Por qué conocemos el nombre de Jesús? ¿Por qué conocemos el nombre de Jesús? Porque viene Cristo, viene nuestro Mesías, nuestro Salvador,
y comienza a enseñarnos algo que es completamente fuera de lugar, absolutamente fuera de tono para el mundo en el que en el primer siglo Cristo viene. ¿Y cuál es? El amor es el camino. Amar incondicionalmente, amar al prójimo, ame al Señor su Dios con todo el corazón, ame a su prójimo como usted mismo. Entre ustedes, ámense, que ninguno busque el bien personal, sino que busque el bien de la otra persona. Es toda una agenda que no obedecía a ninguna de las cláusulas sociales. Las cosas no se hacían por amor en el siglo I, ni siquiera casarse. La gente ni se casaba por amor en el siglo I. La gente se casaba por un contrato matrimonial que más sonaba a un contrato económico de que voy a ser más noble, voy a tener plata, voy a tener apellido de cercanos al César, alguna cosa así. Pero viene Jesús y nos pone una agenda sobre la mesa y nos dice las cosas se hacen por amor y amor incondicional. Y esa enseñanza, obviamente, que iba a comenzar a minar y a destruir las bases de una religión organizada como es el judaísmo, como también con el tiempo sería un riesgo para las bases de la perspectiva política de la Roma imperial. Ok, sea como sea, Jesús es crucificado, tal como lo detalló Pedro, y leímos eso nosotros la semana anterior. Jesús es crucificado, pero, si Cristo se hubiese quedado hasta su crucifixión, habría sido cualquier otro maestro de virtud que estaba de moda también en esa época dentro de los círculos del judaísmo. Pero, ¿cuál es el hecho que junto con la cruz le da todo el realce y todo el inicio al movimiento? La resurrección de entre los muertos. Ningún proponente, ningún maestro de piedad, ningún maestro de virtud, ninguno de ellos ha podido resucitar de entre los muertos y que aquello quede acreditado en la historia. Es por eso que hemos mencionado en otras charlas del día domingo de que también hay historiadores romanos que dan fe acerca de la existencia de un tal Jesús de Nazaret que comenzó un movimiento y cuyos seguidores siguen, obviamente para los romanos, molestándolos hasta el día en que esa crónica se está escribiendo. Es la resurrección, el evento que le da la fuerza y el realce a la iglesia. Y ahora, dentro de esa fuerza y realce, entendemos por qué es que nace como un movimiento, porque es todo un revuelo que causa. A ver, espérate, nosotros el día anterior estábamos muertos de miedo, teníamos al imperio encima de nosotros, al Sanedrín encima de nosotros, y sin embargo no nos podemos quedar callados con lo que hemos visto y oído. ¿Y qué es lo que hemos visto y oído? Jesús ha resucitado. Te vamos a matar si sigues diciendo esa mentira. No, es que yo no voy a morir por una mentira. Estoy muriendo por algo que mis ojos han visto, y no solo los míos. Hay más de 500 testigos. Cristo ha resucitado. Entonces la iglesia fundamentada en este evangelio, que tiene como última parte de su descripción el querigma, ¿se acuerda? Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Muy bien, la iglesia nace como un movimiento por el shock que genera la resurrección. Es un movimiento y no una institución, no un edificio, no una jerarquía, no un sinnúmero de reglas, nada de eso. La iglesia nace como un movimiento de gente que ama a Cristo y para quienes Cristo es el centro de su vida, y por efecto de las enseñanzas de Cristo, esta comunidad, esta asamblea de Jesús abraza con amor a su contexto. Y por si acaso el siglo I, alrededor del mundo, y especialmente por lo menos las evidencias que nosotros tenemos de cómo era el Imperio Romano, era tan sangriento, tan deshumanizante como puede ser la realidad que vivimos en el día de hoy. Sin embargo, la iglesia entendió
que con el Cristo resucitado y sus enseñanzas que apuntaban hacia ese amor incondicional, era posible cambiar el curso de una civilización, era posible cambiar el curso del corazón de las personas. Ahora, ¿qué es lo que acontece? Y este es el peligro que los que conocemos un poquito de iglesia o quizás hemos crecido en ambientes de iglesia, no importa a qué tradición religiosa usted pertenezca, evangélico, protestante, unitario, católico romano, da igual. Pero el problema que acontece con cualquiera de estas iglesias es que con el tiempo se comienza a orientar hacia adentro. Es decir, ya esto deja de ser el auditorio y esto se convierte en el lugar santo. Y aquí arriba, así esté vacío esto, nadie se puede subir, porque es el lugar santo. ¿Quién dice? Yo entiendo que hay teología a veces del Antiguo Testamento mal enfocada, que alimenta esos conceptos. Comenzamos a pensar las cosas hacia adentro. Por ejemplo, en el lugar santo, es decir, este auditorio, supuestamente, en el lugar santo tú no puedes usar gorra. En el lugar santo no puedes estar con zapatos de caucho sin medias. En el lugar santo no puedes, o sea, y hay un sinnúmero de reglamentos y de cosas que no tienen nada que ver con la iglesia, porque ya la perspectiva con el tiempo va cambiando. Cuando las cosas se hacen para adentro. Y no funciona así. ¿Por qué? Porque la iglesia fue diseñada por Jesús para abrazar a los de afuera. Los de afuera que no tienen el Espíritu. Los de afuera quienes su corazón necesita la sanidad que solo Dios puede traer. Los de afuera necesitan el brazo incondicional que les apoye, la manifestación del amor divino que es necesaria en esta época más que nunca. Amar. Y entiendo que puede ser complicada, complicadísima en muchas ocasiones, pero aquel que resucitó de entre los muertos dijo que ese era el camino, que así se hacen las cosas. Entonces, el problema de la iglesia es que muchas veces se orienta hacia adentro y se olvida de lo de afuera. Y con un indicador interesante va a ser cómo una iglesia ora. Entonces, pensemos, oraciones nuestras. Y pueden parecerse mucho a las suyas o a las mías, qué sé yo. Te damos gracias, Señor, por este día. Bendícenos hoy en nuestro trabajo. Ayúdanos, Señor, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la escuela. Ayúdanos, Señor, con la teleeducación que tenemos que enfrentar. Y gracias, Señor, por estar con nosotros en este día. En el nombre de Jesús, amén. ¿Se le hace conocida? Otra. Señor, mira, mandé mi currículum y quiero que esta empresa me tome en cuenta para poderme deslindar de esta otra empresa que ya no me está tratando tan bien. Así que te pido, Señor, que le pongas gracia, algún brillo especial a mi currículum para que mi currículum salga. O sea, y aún nuestras oraciones pueden estar ensimismadas hacia nosotros. Yo entiendo que cuando pensamos en Jesús y nos acordamos la magistral oración del Padre Nuestro, el Señor deja claro un punto en el contexto de Mateo 5, 6 y 7. Y es el tema de que el Padre ya sabe que ustedes tienen necesidad de todas esas cosas. Tanto es así que cuando leemos el Padre Nuestro, la línea para nuestras necesidades es: danos hoy el pan de cada día. Y se acabó. Y a veces en nuestras oraciones es como que invertimos el orden. Y todas nuestras necesidades individuales, o lo que nosotros consideramos necesidades individuales, son las que llenan la mayor parte del diálogo. Eso sin olvidarse, por si acaso, de que cuando oramos, estamos conversando con Dios.
el Señor mismo, el creador del universo, el Señor de cielo y tierra, está inclinando su oído, si a usted le gusta, esos son muchos de los elementos del antropomorfismo del Antiguo Testamento, ¿no? Pero el punto es de que Dios atiende su oración. Él inclina su oído y eso ya es bastante. De saber que Él me escucha, eso es bastante. Ok, pero en ocasiones eso forma parte de nuestra agenda al momento de orar. Y yo creo, y creo que a usted y a mí nos va a hacer muy bien revisar cómo oraban los cristianos del siglo I. Claro, es algo que hemos mencionado desde esta instancia del escenario en el edificio de la Alianza San Borondón, de que tenemos que volver a la iglesia naciente, a la iglesia que perseveró en Antioquía, a la iglesia que perseveró en Jerusalén, a la iglesia que se esparció por todo el Imperio Romano. Muy bien, pero entonces también deberíamos revisar cómo oraban los creyentes del primer siglo. Porque hay algo interesante. Si los cristianos del siglo I hubiesen orado como nosotros orábamos, el Evangelio no salía de Jerusalén. El Evangelio no llegaba ni a Judea, ni a Samaria, ni a la capital del imperio. El Evangelio no hubiese llegado a ninguna parte, ni a nosotros. Si es que los cristianos del primer siglo hubiesen orado como la iglesia del siglo XXI ora. Y no puede ser así. Tenemos que visitar otra vez a la iglesia de Jerusalén y las oraciones de los primeros creyentes para entender un sentido pleno de nuestra oración. Hechos nos va a servir nuevamente en este capítulo de este día. Hechos 4 es un capítulo de shock, ¿no? Allí está otra predicación del Evangelio por parte de los apóstoles. ¿Y qué es lo que dicen ellos? De forma muy clara: en ningún otro hay salvación. No existe otra persona que te pueda salvar como Jesús salva. No hay otra persona que pueda cubrir la integridad de tu vida que tiene que ser rescatada, así como Jesús lo hace. No existe otra persona que tenga autoridad. Todas las otras personas, maestros de bondad, gente piadosa, tus propios padres, tu abuelito, todos ellos han fallecido. Solo uno te ha acreditado quién es Él, porque ha resucitado de entre los muertos. En ninguno otro hay salvación. No puedes acudir a nadie más. Y si vas, ok, te va a terminar decepcionando, pero Jesús no. En ninguno otro hay salvación, porque no hay debajo del cielo. Es una forma de decir, no existe nadie. No hay nadie bajo el cielo, no existe otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, es decir, entregado a la gente para que puedan ser salvados, sanados, reconciliados. Todos estos términos que apuntan a una restitución íntegra del ser humano. ¿A quién se están refiriendo? A Jesús, el Señor. No existe otro que pueda hacer lo que Él hace. No existe otro que pueda darte lo que Él da. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este mensaje tan directo, tan oportuno, tan cortante, si se lo predica en medios religiosos, tan cortante, los gobernantes judíos se sienten amenazados. Y eso es lo que dice el verso 13. Dice, los gobernantes al verla, y grábate por favor esta palabrita en la cabeza. Los gobernantes al verla, gracias por los que respondieron desde casa, la osadía, la valentía, el atrevimiento, el coraje. Al ver la valentía, la osadía con que hablaban, ¿quiénes? ¿Quiénes estaban hablando este mensaje? Pedro y Juan. Pedro y Juan, el mismo Pedro que estuvo en Pentecostés y habló, ahora también está Juan en otra ocasión. Pedro y Juan, y al darse cuenta que eran gente sin estudios ni preparación, esto es interesante porque por si acaso, esta palabrita sin estudios y sin preparación,
apuntaba a la persona que nunca había asistido a alguna escuela rabínica o no estaba relacionado con los escribas, con los fariseos, con los maestros de la ley. Es decir, eran personas comunes y corrientes. Por si acaso, esto no significa de que Pedro y Juan eran unos ignorantes, por si acaso. Ellos sí conocían las escrituras del Antiguo Testamento y al haber estado 3 años con Jesús, comenzaron a entender las cosas con mucho más claridad que sus otros coterráneos judíos. En todo caso, se dieron cuenta de que eran personas sin estudios ni preparación y se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible que esta gente del vulgo sepa tanto o maneje así las Escrituras? ¿Cómo es posible que esta gente iletrada para nosotros pueda tener una osadía tan fuerte de hablar así? Y todavía sobre este Jesús, que lo matamos hace pocos meses, ¿verdad? Y quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Parece ser, a la luz del texto de Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de Jesús, por la evidencia de la muerte de Jesús, de la resurrección, de la obra del Espíritu en ellos, los discípulos de Jesús desarrollaban este concepto de osadía, valentía, coraje en el buen sentido, valentía, determinación. Se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús por la valentía que había en sus palabras. Recordamos rapidito, es la resurrección. Es lo único que puede ser tan chocante para que alguien muerto de miedo días atrás, de un día para otro, desarrolle una valentía imposible de entender. Por eso es que cuando los que estudian la historia y luego esos famosos equipos interdisciplinarios entre historiadores, antropólogos, sociólogos, etcétera, estudian el fenómeno de la iglesia cristiana naciente en el siglo I, no hay cómo explicar el evento de cómo 12, 120, 500, 3000 puedan creer un mensaje y serle fiel a ese mensaje hasta la muerte, y habiendo sido luego perseguidos por 300 años. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo explicas que alguien se muera por un cadáver que fue raptado y escondido en alguna parte? ¿Cómo explicas que una enseñanza pueda llenar de miedo a instituciones religiosas milenarias e inclusive a imperios políticos? ¿Cómo es posible que el mensaje de amor incondicional de este Jesús de Nazaret, que se proclamaba Hijo de Dios, Mesías, Hijo de hombre, Dios mismo en persona, pueda ser capaz de trascender cualquier lógica? Y se debe a un solo hecho, la resurrección. Por eso hasta estos mismos gobernantes llegan a la misma conclusión. Estos han estado con Jesús. Mira la gallardía, la osadía con la que hablan. Así que continúa leyendo, dice: además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, ¿no? y ese era el punto, pues no, en Jerusalén, por ahí cerca del templo, o sea, todo el mundo conocía a todos los mendigos que paraban por allí. Todo el mundo conocía a todos los paralíticos que paraban por allí para pedir ayuda. Todo el mundo conocía a todo el mundo. Entonces, al haberse dado esta señal, una señal bonita, viene Pedro y le dice: ¿sabes qué? Yo no tengo ni oro, no tengo plata, pero de lo que tengo te doy. Y lo levanta y comienza a andar. Hay una sanidad que es evidente a todas las personas que están allí. Hay una sanidad hermosísima. Así que no pueden desacreditar y decir: hey, ese hombre es un engañador. Para nada, porque tenían a todo el pueblo para decir: no, él ha sido paralítico toda la vida. Este hombre no ha podido caminar. Y ahora, en el nombre de Jesús, lo han levantado Pedro y Juan. Entonces, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Continúa. Ahora, ¿qué es lo que acontece? A Pedro y a Juan, en el libro de los Hechos los describe
como dos apóstoles que son los primeros que comienzan a sufrir. Los meten en la cárcel y les dan con palo. Ya, o sea, una cosa es que a usted no usted, pensemos en cualquier otra persona. Para ninguna persona en su sano juicio sería cómodo que venga la policía y, qué sé yo, te lleve a una cárcel o a una prisión preventiva. Para nadie sería cómodo. Pero a Pedro y a Juan los encarcelan, los golpean, los apalean. Y eso tiene que haber sido con odio y con rabia, porque pensaban que con la muerte de Jesús iban a apagar el movimiento que Él comienza. Y sucede que con la muerte de Jesús, obvio que ellos no creen en la resurrección, pero sucede que con la muerte de Jesús no han logrado apagar nada. Más bien su muerte, y los discípulos dicen, y la resurrección, sucede que su muerte y su resurrección han avivado las llamas de este mensaje, que ahora, sin miedo, lo están proclamando a todo el mundo. Pedro y Juan son metidos en la cárcel, son golpeados, son pateados, son apaleados, como usted quiera. Muy bien. Entonces, la comunicación. No hay WhatsApp en ese entonces, pero hay gente que mira. Y discípulos que están por allí y pueden decir, van a la comunidad en las casas, más o menos han atrapado a Pedro y a Juan, están encarcelados. Y ahí viene un tema interesante. La iglesia comienza a orar. Ahora espérese un ratito. ¿Cómo nosotros hubiésemos orado en una situación así? Nosotros habríamos dicho cosas como estas. Señor, que los saquen de la cárcel, Señor, para poderles curar las heridas, Señor. Señor, que haya gracia con el jefe de los guardias para que le pasen la comidita todos los días. Señor, están con esa ropa y algunos días no se han bañado. Señor, que caiga la lluvia y que ellos puedan bañarse y limpiarse también. Señor, que podamos nosotros meter por contrabando la comida para que ellos tengan. Habríamos orado de cualquier forma, menos como ellos oraron. Y esta oración sí que es un ejemplo de ser discípulo y de tener un compromiso sólido con Jesús. Cuando ellos escuchan la noticia sobre el apresamiento de estos dos, ¿qué es lo que dicen? Alzaron unánimes la voz en oración a Dios. ¿Y cómo comienza su oración? Ellos gobiernan, ellos no gobiernan. Tú eres el soberano, Señor. Tú eres creador del cielo y de la tierra, es decir, tú tienes dominio sobre todo lo que existe. Eres más grande que el universo, eres más grande que lo que podemos ver, entender o contemplar. Tú eres el Señor de todo, creador del cielo, de la tierra, del mar, todo lo que hay en ellos. Obvio, son judíos y tienen todo este lenguaje en su forma de expresarse. Siguiente parte de la oración, tú, Señor. Tú, Señor, por medio de tu Espíritu, dijiste en labios de nuestro padre David, padre de la nación, ¿se entiende? Y aquí viene algo interesante. Ellos, como saben el Antiguo Testamento, identifican una sección del Antiguo Testamento donde frente al rey. ¿Se acuerda que Dios le prometió a David que de su descendencia nacería un rey que reinaría para siempre? Bueno, en uno de esos salmos se establece esto, de que el rey al cual el Señor escogería, Dios escogería para instalar su reino en la tierra, ese rey sería perseguido, sería mal visto, habrían conspiraciones de parte de los gobernantes y de los poderosos de la tierra. ¿Y qué es lo que dicen? Toman esa parte del Antiguo Testamento y recuerdan ese salmo, más o menos, esto ya estaba escrito, esto ya fue escrito unos 900 años antes de que Cristo nazca. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, continúa así el verso 26, los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Entonces la iglesia del primer siglo comienza a entender, espérate un ratito, Señor, los reyes de la tierra y los poderes políticos confabularon y mataron a tu enviado, a tu ungido, al rey. Y si así hicieron con él,
¿qué trato diferente podemos esperar nosotros? Y esa parte es quizás una de las partes más duras o más complejas de asimilar de esta oración. De que en ocasiones nosotros estamos tan ensimismados en nuestro propio concepto de bienestar que nos olvidamos de lo que Jesús dijo que acontece a aquellos que le siguen a Él. De la misma forma que el Padre me envió, ahora yo los envío a ustedes. Los envío como ovejas en medio de los lobos. O sea, Jesús dijo de buenas a primeras, si tú me vas a seguir, te adelanto algo. Los gobiernos, las filosofías, el mundo, la gente que te rodea, va a conspirar en contra tuya. Y habrán ocasiones en la vida donde las cosas no te van a ir bien en tus términos. Pero si tú confías en mí y te agarras de mi mano, te va a ir bien en mis términos. Y para el Señor, ¿cuál es el mejor de los términos? Que guardemos la fe. Que guardemos nuestra confianza y nuestra convicción en Él, a pesar de todo lo que nos incomode y nos fastidie de nuestra realidad, que mantengamos la fe en Él. Pedro y Juan están encarcelados, golpeados, sangrantes, adoloridos, probablemente sin comida, y la iglesia que está orando no está orando haciendo intercesión, ¿no? Señor, que les lleven el platito de comida, Señor, que se ganen el favor del guardia, Señor, que los dejen libres, Señor. Oiga, esta oración es cosa seria. En efecto, siguen orando, Señor, es más o menos, Señor, tú te acuerdas que en esta ciudad de Jerusalén se reunió Herodes, se reunió Poncio con los gentiles y todo el pueblo borrego de Israel que gritaba que lo crucifiquen y gritaban contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. ¿Y qué era lo que había determinado la previsión de Dios que sucediera? De que el Cristo tenía que morir crucificado, de que el Cristo tenía que sufrir y ser entregado en manos de los gentiles, sufrir una muerte atroz y después resucitar. Vaya. Y ojo que están orando por Pedro y por Juan. Y es como que ellos entienden. A nuestro maestro les pasó así. ¿Quiénes somos nosotros para que no nos pase así? Y siguen orando, porque hasta ahora es como que nos han puesto la presentación del caso. Entonces aquí viene la petición. Señor, toma en cuenta sus amenazas. Y ahí viene la otra parte. Ellos pudieron haber orado, motivados por el Antiguo Testamento. Usted ya sabe, los salmos imprecatorios. Si por ahí me ha escuchado, sabrá mi opinión sobre los salmos imprecatorios. Se tienen que haber acordado de esos salmos donde dice, Señor, destrúyelos, estréllalos contra las paredes, córtalos en 1000 pedazos, aplasta sus cabezas, Señor, con el casco de los caballos, todo lo que usted quiera. Pero ¿cuál es la petición que ellos hacen? Concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Verso 30. Por eso, Señor, por esta injusticia, por este dolor, por esta persecución, por esto, Señor, extiende tu mano, úsanos a nosotros, extiende tu mano para sanar, hacer señales y hacer prodigios, no en nuestro nombre, sino en el nombre de tu santo siervo. Y ojo con esta palabra, que es la que tenemos que, por si acaso, tenerlas
grabada, tatuada en el corazón. Siervo Jesús. Vaya, qué oración tan valiente. Si la iglesia del primer siglo hubiese orado, Señor, que les lleven la comidita. Señor, no permitas que suframos nunca más. Señor, no permitas que nos encierren nunca más. Señor, líbranos de la violencia de los gobernantes. Señor, la iglesia no pasaba de Jerusalén. El movimiento de Jesús se moría con la primera generación de creyentes. Pero estos hermanos nuestros oraron de distinta forma. Danos la valentía, danos el coraje y la vehemencia de seguir hablando en tu nombre, y usa tú nuestras vidas para que tú hagas tus milagros y tus señales, no a nuestro nombre, sino en el nombre de tu siervo, Jesús. Lucas es rico en su descripción cuando en el verso 31 dice que después de haber orado, siempre Lucas va a asociar estas imágenes apocalípticas de temblores, grandes o fuertes vientos que hay, para demostrarle al lector de que hubo intervención divina. ¿Y cuál fue la intervención divina? Primero, estos que estaban orando en casa tuvieron el coraje, la valentía y la entereza de seguir dando testimonio de quién es el Señor, a pesar del mundo chiflado, loco y violento en el cual les tocaba vivir. Y Dios quiso en ese momento libertar a Pedro y a Juan allá en la cárcel. Y digo de esta forma, Dios quiso en este momento, porque cuando llegó el tiempo apropiado, nuestro amigo Pedro fue condenado a morir crucificado. Y según la tradición cristiana, Pedro le dice a sus verdugos, no puedo morir de la misma forma en que se murió mi maestro y mi Señor. A mí me ponen al revés, porque no puedo morir igual que él. Este mismo Juan, llegó el tiempo en que lo mandaron a morirse en una prisión horrible, en una isla carcelaria llamada Patmos. Y en el ocaso de su vida, nos escribió quizás la mejor carta sobre cómo la cristiandad y la política tienen que comenzarse a dialogar y a aprender. Apocalipsis. La comunidad recibió valentía, Pedro en su momento entregó su vida, Juan en su momento murió en una prisión horrible, como en Patmos. ¿Y qué es lo que dice allí? Tembló el lugar, eso quiere decir Dios intervino, Dios escuchó. Tembló el lugar donde estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y, resultado, proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Verso 32. Después de estos eventos, todos los creyentes eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. ¿Cuál sentir y cuál pensar? Danos la valentía para seguir hablando y predicando en el nombre del Señor. Danos la entereza para que se sigan haciendo milagros, maravillas y portentos, no en nuestro nombre, no a nuestra honra, sino para la honra de nuestro Señor y en el nombre de nuestro Señor. Eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Y luego viene un movimiento de generosidad terrible. Nadie estimaba suya ninguna cosa de sus posesiones, sino que las compartían. ¿Qué cosa? Continúa Lucas, es como que Lucas nos está dando bala tras bala, de cuál fue la respuesta a esa oración. Siguiente parte, verso 33. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, y aquí viene, probablemente siglo XXI, salía Pedro y Juan. Pedro, Juan, yo qué sé, los discípulos, hombres y mujeres que estaban allí en el aposento, ¿no? Pedro, Juan, mira, nosotros queremos hablar con ustedes de algo. No hablen de Jesús. Eso está medio complicado. Hablen de otra cosa. Para bajar los ánimos, hablen de otra cosa. Probablemente en el siglo XXI, Pedro, Juan, ¿cómo van a confrontar a los gobernantes y las autoridades con el mensaje de Jesús?
¿Qué va? No vuelvan a hablar de eso. Ni más vuelvan a tocar el tema. ¿No ve que los van a meter en la cárcel otra vez? Y eso va a ser un descrédito para la iglesia que ustedes estén en prisión. No. Pedro y Juan, no se expongan. La iglesia del primer siglo, un mismo sentir, un mismo pensamiento. ¿Y cuál es? Danos la valentía para seguir proclamando. Y como aconteció con los apóstoles, ¿qué hicieron? Seguían dando testimonio ¿de qué? De la resurrección de Jesús. El tema que los ponía en jaque a todos. Y la gracia de Dios se derramaba, eso es interesante, producto de esta predicación, la gracia. Eso que por cerca de un año estuvimos tratando de entender aquí, en la iglesia, Alianza San Borondón. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. No había ningún necesitado en la comunidad. Y para rematar, hay todo un movimiento social, donde la comunidad comienza a ser bendecida por las decisiones que toman estos creyentes en base a la oración que tienen. ¿Cuál es la oración? Danos valentía. Danos valor para seguir hablando en tu nombre, Señor. Y quisiera terminar esta charla, conversación, prédica, sermón, como usted lo quiera llamar, tomando esta porción de Hechos e invitarle, porque yo también estoy relacionado con esto. Usted y yo somos la iglesia. La gran comisión la desarrollamos ustedes y yo juntos. Somos la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Hagamos de esta parte de Hechos nuestra oración antes de despedirnos de esta segunda parte de nuestra serie, Una Gran Iglesia. ¿Le parece si oramos juntos? Y puede orar así conmigo. Ya sea que usted quiera ver la claqueta, de ley va a ver la claqueta, o si se sabe este pasaje de Hechos, puede orarlo así conmigo y decirle así: Señor, te damos gracias. Te damos gracias por Lucas, que tuvo el trabajo de anotar hasta cómo oraban y cuáles eran los temas importantes de la oración. Te damos gracias por la iglesia del primer siglo que entendió lo que quizás nosotros aún no entendemos. Pero al ser confrontados por esta forma de orar, te pedimos, Señor, que traigas la sanidad del consuelo a nuestra vida y poder decir como oraron tus discípulos de esta forma. En medio de esta situación en el siglo XXI, donde pandemias, virus, enfermedades, guerras, conflictos, caos político, destrucción social, destrucción moral y todos los males que aquejan nuestra sociedad, que esta sea nuestra oración. Permítenos, Señor, hablar tu palabra con gran valor, con entereza, con valentía. Y úsanos a nosotros, tu iglesia, tus hijos, tus discípulos. Úsanos a nosotros para que tú extiendas tu mano, sanes, se realicen milagros y prodigios. No en nuestro nombre, sino en el nombre de tu siervo, Jesús. Permítenos hablar tu palabra con gran valor y extiende tu mano para sanar y realizar señales y prodigios en el nombre de Jesús. Y abre nuestros ojos, Señor, para luego ver cómo tú respondes a esta oración y que nuestros ojos vean cómo nuestra comunidad cambia cuando proclamamos quién eres tú y tu gracia y tu gran amor sin ningún temor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta ocasión. En tu nombre oramos.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo con un capítulo más de esta serie, Una Gran Iglesia. Chao.